la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre. Es necesario conocer al Padre. Y dice algo más: el único Dios verdadero. En ese tiempo había un dominio sobre los judíos, y quienes les dominaban tenían muchos dioses, y había algunos judíos que habían sido contaminados con esas doctrinas. Pero Jesús les dice: esta es la vida eterna. ¿A ustedes les interesa la vida eterna? Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque había muchos que se decían dioses, o había muchos que adoraban como dioses. En realidad el César era un dios, ¿verdad? En la cultura, el César era un dios. Por eso cuando a los primeros cristianos les decían: el César es Señor, y ellos decían: no, Jesús es el Señor. Y podía costarles la vida. Es necesario que reconozcamos y conozcamos a Jesús también. Dice la Escritura: y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Entonces es necesario, para tener vida eterna, que conozcamos a Dios. Y después de muchos años, decía mi esposo, es necesario que le conozcamos y que prosigamos conociéndole. Porque nadie podría decir: oh, yo conozco ya plenamente a Dios. Es un diario vivir, un diario conocerle, un diario relacionarnos con Él y amarle. Porque ¿de qué serviría conocer a Dios si no le amamos? Así es que es primordial, como fundamento, hermanos, que conozcamos a Dios y que le amemos. Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. ¿Recuerda usted lo que dice? Abramos la escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Este es un llamado para Israel. Pero este mismo llamado lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando conocemos a Dios, hermanos, tenemos que amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Mire, yo conozco personas que son apasionadas del fútbol y lo dan todo por su deporte. Dejan muchas cosas, son apasionados. Nosotros deberíamos apasionarnos de nuestro Dios. De verdad, apasionar, anhelar cada día conocerle más. Proseguir en conocerle cada día. Amén. Es necesario conocer a Dios porque esa es la vida eterna, pero el mandato está: amar a nuestro Dios. Le conocemos y le amamos. Y hermanos, al conocer y amar a nuestro Dios, nuestra vida debería cambiar, ¿o no? Nuestra vida tendría que ser transformada. Mire, he conocido personas parejas que cuando se casan, una de las dos empieza a hablar como la otra, empieza a expresarse de la misma manera, empieza a tener afinidad con ciertos gustos que antes ni tenía. ¿Por qué? Porque al estar juntos, al conocerse, al intimar, alguno de ellos va cambiando. Lo bueno es que cambien para bien, ¿verdad? Eso siempre es bueno. Ese cambio para bien. Bueno, cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra vida debería ser transformada, debería cambiar. Antes yo hablaba de una manera, pero ahora que conozco y amo a Dios, hablo de otra manera. Porque si no, entonces, ¿qué caso tendría? No tendría sentido.
Yo antes me comportaba de cierta manera, pero ahora que conozco a Cristo, ahora que conozco y amo al Señor, entonces he cambiado. La palabra de Dios tiene que transformar nuestras vidas. Y había un predicador que decía, si la palabra no te ha transformado, es que no te ha llegado. Pero si me la sé, conozco los versículos, sí, pero no te han llegado. Porque nos pueden quedar o pueden llegar esa palabra a nuestra mente, pero es necesario que baje a nuestro corazón. Es necesario que baje a nuestro corazón la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados. Y ese era el segundo principio que hablaba y enseñaba mi esposo. Tenemos que ser transformados. Yo antes no soportaba ciertas cosas. Bueno, en el Señor puedo caminar una milla más. Amén. La palabra de Dios debe verse reflejada en nuestras vidas. Si no, no tiene sentido. Si no, seríamos solamente como un club donde nos reunimos, nos caemos bien, nos abrazamos, hasta cantamos juntos. Pero eso no es, para eso no dio Jesús su vida. Jesús derramó su sangre, lo cantamos esta mañana. Él derramó su sangre para reconciliarnos con el Padre, para que seamos nuevas criaturas, para hacernos crecer, para que dejemos de ser niños, de hacer berrinche, de que no queremos, de que todo nos duele, todo nos lastima. Dejar de ser niños en el sentido de madurar, que debemos madurar en el Señor. Es necesario. Y Jesús, repito, Él derramó su sangre para una iglesia limpia. Y no limpia de como lavamos el piso, sino una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Y nosotros debemos esforzarnos cada día, hermanos, en recordar que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es personal y Él anhela, Él desea y Él espera que nuestra vida sea transformada. Amén. ¿Cuántos principios son en este momento? 2. Conocer y amar a Dios y ser transformados. Ahora, yo decía el ejemplo de los esposos, ¿verdad? Que empiezan a tal vez a actuar o a transformarse de acuerdo al otro. Pero aquí la Escritura nos dice que debemos ser transformados a la imagen de Jesús. Él es el ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Por eso debemos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Me acompañan a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Creo que casi todos tenemos subrayado el versículo 28, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero vamos a leer el 29. Leamos el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, es decir, con la forma, conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, nuestro Señor, sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos predestinó. El Señor desea que nuestras vidas sean transformadas de tal manera que nos parezcamos más a Jesús cada día. Que los primeros sorprendidos con nuestra transformación seamos nosotros mismos. Porque muchas veces las demás personas ni cuenta se van a dar. No lo van a saber tal vez. Quienes nos conocieron antes podrían dar testimonio y decir, oh sí, que ha cambiado. Pero no lo hacemos para que los demás vean que hemos cambiado. Lo hacemos porque queremos parecernos cada día más
a nuestro Señor Jesús, aquel que murió y dio su vida en salvación mía. Y cada uno de ustedes lo puede decir: por mí el Señor murió. Hay muchos que dicen: es que los romanos lo mataron. No lo mataron los romanos. Fueron los judíos y por eso no los queremos, porque ellos mataron a Jesús. No fueron los judíos. ¿Sí sabe quién mató a Jesús? Mi pecado. Por eso murió, para pagar mi pecado. Así es que debemos ser transformados cada día más a la imagen de Jesús. Dios a cada uno de nosotros nos puso un temperamento, pero el carácter es el que tiene que ser transformado. Porque hay personas que en su temperamento son así como muy aguerridos, son necesarios en el reino de Dios. Hay otros son más tranquilos, son necesarios en el reino de Dios. Pero todos debemos tener y anhelar el carácter de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es así. Así es que mi trabajo, mi labor es esforzarme para ser transformada a la imagen de mi Señor Jesús. Y hermanos, si hay esa transformación, yo debería empezar a anhelar otras cosas que antes no anhelaba. Yo debería dejar cosas que antes me agradaban, porque la dirección de mi vida, la dirección de mis pasos, de lo que tengo que hacer, está en estas palabras que son de vida. Amén. Esa transformación, hermanos, me tiene que llevar a anhelar las cosas de Dios. Mencionaba, ¿verdad?, de personas apasionadas por el fútbol. ¿Cómo está nuestro corazón que podemos nosotros pesar y decir: la final del fútbol es más importante que ir a la casa del Señor? ¿Cómo estamos? Y nosotros le damos gracias a Dios por sus vidas, por los que sabemos que a pesar de ser apasionados del fútbol, están aquí, aunque sea la final, porque para ellos es más importante el Señor, poder estar juntos. Y decía la Escritura, y dice la Escritura, ¿verdad?, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, desde entonces existía eso. Dejar de congregarse. Así, hermanos, debe haber una transformación en nuestros pensamientos. Debe haber una transformación en nuestra forma de ver las cosas. Y esa transformación viene por la palabra de Dios. La transformación viene porque hemos conocido a Dios y hemos conocido sus palabras. Y si hemos sido capaces ya de entrar en esa transformación, de dejar cosas que nos estorban, entonces ahora empezamos a anhelar otras cosas que antes ni siquiera nos interesaban. Ahora anhelamos buscar el reino de Dios. Hace unas semanas hablábamos, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Puestos nuestros ojos en Jesús, caminamos y corremos la carrera de la fe, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, ahí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esas cosas que anhelamos son el reino de Dios y su justicia. No es mi reino, no es mi justicia, es el reino de Dios y es su justicia. ¿Y cómo puedo saber cuál es esa justicia? En las palabras que son de vida. Aquí es donde las podemos encontrar. Y usted recordará en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas por las que nos preocupamos, hermanos, todas las demás cosas por las que nos podemos llegar a afanar, dice el Señor, os serán añadidas. ¿En qué momento? Cuando buscamos su reino, cuando anhelamos las cosas que son de Dios, cuando buscamos su justicia y ya no la nuestra.
Muchas veces tenemos que renunciar a nuestros derechos, los que consideramos nuestros derechos, debemos cederlos para que crezca el Señor en nosotros. Muchas veces nos toca hacerlo. Debemos crecer, buscar el reino de Dios y su justicia, decía nuestro pastor, es un fundamento en nuestras vidas. Porque si no, vamos a hacer nuestra propia voluntad, no lo que diga Él en su reino, y vamos a querer buscar nuestra propia justicia. Y tal vez tengamos un resultado momentáneo, ¿verdad? Y sí, lo logré, sí, se hizo justicia, pero quién sabe si más adelante eso se vuelva contra nosotros. Así es que si es la justicia de Dios la que anhelamos, si es la justicia de Dios la que buscamos, las cosas serán diferentes. Tercer fundamento que nos fue enseñado y que lo debemos tener presente todos los días, hermanos, es que debemos buscar su reino y su justicia. ¿Se recuerda usted, si quiere solamente anotarlo, lo que dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 7? Hay una manera de resistir al diablo: sometiéndonos a Dios. No podríamos resistir al diablo si no nos sometemos a Dios. Está escrito, ¿sí? Someteos pues a Dios. Ahora sí, resistir al diablo. Y entonces huirá de delante de ustedes. Pero no solamente se trata de resistir, sino de habernos sometido al Señor. Es decir, yo me someto a su señorío. Por eso buscamos su reino, porque Él es el rey en ese reino. Él es el soberano y me someto a su dirección. Me someto a su soberanía. Me puedo someter al rey porque busco su reino. Y hermanos, después de todo esto de perseverar en conocer al Señor, en amarle, en permitir que su palabra me transforme, en decidir, porque hay muchas cosas que es decisión propia. Amar es una decisión, ¿verdad? Perdonar también es una decisión. Buscar a Dios es una decisión. Buscar su reino es una decisión. Debemos tomar buenas decisiones. Y si nosotros nos hemos metido en ese deseo, en ese anhelo de conocer a Dios, de amarlo, de permitir esa transformación, de buscar lo que le pertenece a Él, hermanos, hay algo más que tenemos que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Oh, sí, estoy conociendo a Dios y paso momentos maravillosos con Él y mi vida está siendo transformada, pero también tenemos que hacer algo más. Debemos ser colaboradores con nuestro Señor. Debemos ser servidores del Señor. Ay, entonces voy a tener que estar predicando detrás de un púlpito. No, el servicio a Dios no es ese. Es cada día de mi vida con las personas que conozco, con quien me relaciono, en el trabajo o es en la escuela. Mire, con los vecinos. Aunque sean un poquito difíciles esos vecinos, nuestra responsabilidad es dar testimonio. Cuando nosotros podemos dar testimonio y las personas pueden ver a Cristo en nosotros, estamos colaborando en el reino. Dios nos libre de ser piedras de tropiezo. Dios nos libre. Más bien nosotros pensemos que tenemos que ser colaboradores con nuestro Señor. Servirle en todo lugar. Amén. Son 4 fundamentos, hermanos. Conocer a Dios y amarle. Ser transformados. Buscar su reino y su justicia. ¿Y qué más? Servirle. Ser sus colaboradores. Porque, hermanos, a veces hay quienes quisieran servir a Dios con un carácter que no ha sido transformado. Y golpean a la iglesia, golpean a los hermanos con el carácter. Pero cuando el carácter es transformado, eso es maravilloso. Se está viendo que hay un
crecimiento, que hay un cambio, y eso lo tenemos que anhelar. Servir al Señor, mire qué hermoso cuando alguien puede predicar, ¿está sirviendo a Dios? Sí, amén. Pero el mismo predicador puede lavar los baños, sí, gloria a Dios. Pueden lavar ventanas, amén. Pueden predicar desde este lugar, sí, pero también pueden lavar mesas, también pueden lavar la cocina. Aunque prediquen, pueden seguir sirviendo a Dios de muchas maneras. Amén. Hermanos, los tiempos son difíciles, ¿verdad que sí? Hemos recordado ahorita esos fundamentos que nos fueron enseñados de tantas formas diferentes. Los hemos recordado ahora, ¿por qué? Porque es necesario que sigamos sobre eso, que sigamos caminando en esos principios. Por eso son fundamentos. Y los tiempos han sido muy difíciles, hermanos. Ustedes lo saben. Los tiempos han sido complicados, pero el Señor no nos ha dejado. Yo no sé si cada uno de los que están aquí puede decir, ha sido muy difícil, pero Dios no me ha dejado. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha desechado. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él sigue sentado en su trono, viéndonos con misericordia, viéndonos con amor, viendo por nuestras vidas. El Señor es bueno. Yo decía, se los decía los domingos pasados, va a ser un día, sé que difícil por los sentimientos encontrados. Pero le damos gloria y honor al Señor, porque lo merece. Yo desearía poder ver a mi esposo sentado ahí, celebrando este aniversario. Pero él está en un lugar mucho mejor. Sería egoísta de mi parte decir que esté aquí, porque él está gozándose delante de su Rey, al que amó y sirvió desde su juventud. Y eso le da alegría a nuestro corazón, aunque haya lágrimas, aunque pueda haber tristeza o dolor, nos da gozo saber que el Dios al que él amó y sirvió, le dijo, pasa, buen siervo fiel. Amén. El Señor no nos ha dejado, hermanos. El Señor sigue de nuestro lado. Y les invito a que vayamos, por favor, al primer libro de Samuel. En el capítulo 7. Gustavo lo mencionó cuando iniciamos la reunión. El capítulo 7. Si usted tiene la oportunidad en casa de leer los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo situaciones bien difíciles. Mire, el arca había sido robada, se las habían quitado los filisteos. Y el arca representaba la presencia de Dios. Era muy importante y se las habían quitado. Y entonces, claro, esos filisteos recibieron su recompensa. Se llenaron de tumores, pero antes de llenarse de esos tumores, es algo extraordinario. Cuando nosotros leemos los capítulos anteriores, es que cómo llevaron ellos el arca, que era la presencia de Dios, osaron en meterla en sus templos, en uno de sus templos. Y ahí con su Dagón, su dios, y ahí pusieron la presencia de Dios, como una burla. Nada más que al día siguiente, cuando llegaron, su gran Dagón, su gran Dios, estaba derribado, como que estuviera postrado delante del arca, delante de la presencia de Dios. Y dijeron esos sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esto es extraño. Lo levantan y al día siguiente lo vuelven a encontrar derribado delante de la presencia de Dios, pero ya sin manos y sin cabeza. Ellos recibieron su recompensa por haberse llevado el arca del Señor. Pero encontramos aquí en el capítulo 7, en el versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel. Samuel era el profeta, diciendo,
Si de todo vuestro corazón, las cosas en Dios, hermanos, son de todo corazón. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Ellos estaban siendo agobiados por los filisteos, pero no solo eso, habían entrado a adorar a sus dioses, si no el profeta no se los hubiera dicho. Aquí les está diciendo, quiten los dioses. ¿Cómo? El pueblo de Israel había metido dioses, estaba teniendo dioses, igual que los filisteos, sí, y no les estaba yendo bien. Y el profeta llega a decirles, tienen que hacer algo. De todo vuestro corazón, vuélvanse a Dios. Quiten esas imágenes, esos dioses ajenos. Están entre vosotros, dice. Y solo sirvan al Señor. ¿A quién estarían sirviendo? El pueblo, ¿a quién estaría sirviendo? Que el profeta tiene que decirles, solo a él servid. Cuando hagan eso, dice el profeta, cuando hagan eso, el Señor os librará de la mano de los filisteos, de aquellos que los están agobiando. El Señor los quitará delante de ustedes. Ahora, igual que el día de hoy, hermanos, hay cosas que nos apartan, que nos alejan, que no nos permiten crecer en el Señor. Hay algo que yo pueda descubrir. El llamado es el mismo. Es ahora el Espíritu Santo que ahora a nosotros nos dice, vuélvanse de todo su corazón a Dios. Si por alguna razón se han desviado su mirada de Jesús, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Él, vuelvan a poner su mirada en Él. Hay cosas que los alejan de Dios. Aquí dice dioses ajenos, pero cualquier cosa, hermanos, que nos aleja del Señor es como un Dios. Puede ser el trabajo, puede ser familia. ¡Qué tremendo! No permitamos que nada ocupe el lugar de nuestro Dios. Y el llamado del Espíritu Santo hoy es el mismo. Quita de delante de ti lo que te estorbe, lo que no te permita crecer delante de tu Dios. Y entonces dice, solo a Él sírvanle. Sirvamos al Señor, hermanos. En cualquier lugar que tengamos oportunidad, sirvamos al Señor. Hace muchos años escuché a una persona que decía, yo hice un compromiso con el Señor de que todos los días yo le iba a hablar a alguien de Cristo, todos los días. Si la persona deseaba rendir su corazón al Señor, estaba bien, pero yo hice ese compromiso. Y entonces un día ya era noche y dijo, hoy no he podido hablar con nadie. Salió y entonces vio a una persona así como entre las penumbras, pero pues no se acercó mucho porque estaba medio oscuro, medio feo. Y le empezó a dar la palabra del evangelio, le empezó a dar las buenas nuevas de salvación. La persona no le respondió nada. Entonces él regresa a su casa y al día siguiente en la mañana ve que lo que estaba ahí era un maniquí. Alguien había dejado un maniquí y él se sintió tan triste porque dije, Señor, te fallé. Era un muñeco, no era una persona que te pudiera escuchar lo que tú querías decirle. Y él se sentía muy mal. Y en eso vino un vigilante. Dijo, oiga, Señor, usted ayer vino aquí y le estaba hablando a eso que está ahí. Y el otro, pues avergonzado, dijo, sí, quiero decirle que las palabras llegaron a mi corazón y yo quiero rendir mi vida a Cristo. ¿Estaba sirviendo a Dios ese hombre? Dios lo usó aunque le habló un maniquí. Sí, porque Dios usa, no importa dónde estemos. Dios, puede ser que pensemos, pero si yo digo algo, pues a lo mejor ni pasa nada. Hermanos, no sabemos el alcance de las palabras porque no son nuestras palabras, son las palabras eternas de nuestro Dios.
Amén. ¿Qué hicieron entonces en el versículo 4? ¿Qué hicieron? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Sí tenían sus dioses, sí tenían sus ídolos, pero tomaron la decisión de quitarlos. Escucharon la voz de Dios a través del profeta y tomaron la decisión correcta. Dice aquí que los quitaron y sirvieron solo al Señor, solo a Jehová. El día de hoy, hermanos, el llamado es ahora para nosotros. Tenemos el ejemplo de los israelitas, pero es para nuestra enseñanza. El día de hoy podemos estar en las mismas circunstancias. Tal vez tengan otros nombres los personajes, pero estamos en las mismas circunstancias. Y el Espíritu Santo nos llama y nos convoca a volvernos a Dios, a aferrarnos a Él, a anhelar cada día conocerle. Porque entonces podemos leer en el versículo 12 del mismo capítulo 7 algo que hizo Samuel. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. La piedra, hermanos, era una señal visible de algo. Por eso puso una piedra, una señal visible de algo. Y le puso por nombre Ebenezer. Le puso por nombre Ebenezer. ¿Y qué significa Ebenezer, hermanos? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este día el Señor nos ha ayudado y lo seguirá haciendo. A pesar de nuestras debilidades, el Señor lo seguirá haciendo. A pesar de que sabemos que hay cosas que son como tan difíciles, pero el Espíritu Santo nos seguirá ayudando. Y podremos seguir diciendo Ebenezer, como lo dijo el profeta. Podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Lo puede decir usted ahí en su lugar. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando. Y en sus vidas, hasta aquí el Señor les ha ayudado y les seguirá ayudando hasta que Él venga o hasta que nos llame a su presencia. Así es que, hermanos, en esta hora yo doy gracias porque el Señor ha estado con nosotros. No solo con nosotros como familia, sino con nosotros como cuerpo de Cristo, como comunidad, como familia en el Señor. Amén. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno. Porque hemos visto su mano poderosa a pesar de las situaciones que nos hemos enfrentado. El Señor ha sido bueno. Y no nos cansaremos de decirlo, nuestro Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. ¿Seguirán pasando situaciones? Sí. ¿Seguirá habiendo tribulaciones? Claro que sí, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros y podremos decirlo así, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Yo les comenté que yo quería dar la oportunidad, si alguien tenía algún testimonio, acción de gracias, para honrar en este aniversario que ya no está nuestro pastor, honrar su memoria.
queremos darte las gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por poder abrir nuestro corazón delante de ti y darte gracias, Señor, por honrar la memoria de nuestro pastor. Gracias. Le damos gracias por su vida, Señor, porque fue un siervo que te amó entrañablemente. Fue un pastor que estuvo en todo momento, Señor, para la necesidad de tus hijos. Siempre reconoció que las ovejas eran tuyas, Señor, y por eso Él procuró siempre darles el mejor cuidado. Gracias por el Padre que fue para mis hijos, por el esposo amoroso que fue para mi vida, por el amigo entrañable que fue para muchos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos a ti, que hasta el día de hoy has estado con nosotros, Señor. Pedimos que tu presencia, Señor, en medio de este tiempo de convivir, Señor, se manifieste. Que tu Espíritu Santo siga tocando nuestros corazones, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios te contestará si tú en problema estás. Solo pide al Dios de Jacob, Él te protegerá. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas en el nombre de Dios.
deseos conceda y tus planes también. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas en el nombre de Dios. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas en el nombre de Dios. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas en el nombre de Dios. Que Él te envíe ayuda desde el santuario. Que Él te conceda grandes triunfos. Bendiga tu pan y tu agua. Lleve la enfermedad y la plaga lejos de ti. Y que conozcas la bendición del Señor que te prospera y no trae consigo dolor. La bendición del Señor en tu casa, en tu canasta, en tu semilla, en tus hijos y en tus hijas. Y cuando alcances la victoria, gritaremos con gozo.